La Bella y la Bestia. En un pueblo de Francia vivía una chica que se llamaba Bella. Tenía 22 años y vivía en una gran casa junto a sus 2 hermanas, que eran gemelas y tenían 15 años, y junto a su padre. Su madre murió en un accidente cuando Bella era pequeña. Era un día lluvioso de 2018 y se acercaban las Navidades. Hijas, ¿qué vais a pedirle al olencero? Ropa y algún libro. Entonces Bella abrió su cuaderno de notas. Papá, escucha, a ver por dónde empiezo. Sí, quiero un coche. ¿Un coche? No me interrumpas, el coche es lo primero de la lista. Vale, continúa. A ver por dónde iba. Sí, un coche, ropa de marca. Ropa de marca. Jo, papá, ¿por qué me interrumpes? Sí, de marca. Es que la ropa del mercadillo... ¿Es muy aburrida? Sí, eso. Papá, porfi, no me interrumpas. También quiero zapatillas y botas. Además que sean de marca, ¿no? Qué listo eres, papá. Pero no me interrumpas, porfi. Ya. Quiero un viaje a Irlanda. ¿Qué? Jo, papá, Irlanda estaría guay. Sí, del Paraguay. Hija, no te puedes permitir tantas cosas, ni tan caras. Jo, papá, si no he pedido casi nada. Bella, hija, tienes que entender que... Bella no quiso seguir escuchando a su padre y se fue a su habitación. Pasado un cuarto de hora... Papá, perdona por el portazo. Está bien. Me enfada porque me estás interrumpiendo constantemente y porque no estás de acuerdo con nada de lo que te he pedido. Hija, tienes que entender que... Tú sí que no entiendes. Mis amigas han pedido muchas más cosas y más caras. Comprendo que quieres las mismas cosas que tus amigas, pero tienes que entender que en casa sois 3 y que todo no puede ser. Además, a mamá no le hubiese gustado que os consintiera todos vuestros caprichos. Está bien, papá. Bella se fue a un mercadillo a buscar una ofrenda para su padre. Mientras recorría los puestos, vio a un chico de estatura media, cabello castaño y ojos de marrón claro. Nada más verlo, sintió algo por aquel chico y quiso decirle algo. Sin embargo, cuando estaba cerca del chico, salió corriendo. Me va a rechazar, menuda vergüenza. Unos días después, tras armarse de valor, Bella volvió al mercadillo. Y se acercó al chico que se llamaba Flynn. Disculpa, ¿te gustaría que quedásemos algún día? ¡Claro! Los dos comenzaron a chatear por WhatsApp. Pasaron meses hasta que Flynn encontró un castillo donde vivir con Bella, y Bella le regaló una cadena por recompensa por su trabajo. Nada más comprar el castillo, fueron a visitarlo. Al entrar en el jardín pisaron una rosa, pero no se dieron cuenta. De ahí a una semana, Bella recibió una llamada de una bruja malvada llamada Esmeralda. ¿Sí? ¿Quién es? Soy una persona en la que confías. Perdona, es que no sé quién eres. Dime quién eres. Solo te puedo decir que soy una persona en la que confías. Ahora calla y escúchame. Tráeme la rosa del jardín. ¿De qué rosa me hablas? De la rosa con la que Flynn y tú tropezasteis en el jardín. ¿Para qué quieres tú la rosa? Tú calla y obedece. Bella colgó asustada y pensó que era una broma. Al día siguiente, Flynn recibió una extraña llamada, pero Bella no le preguntó quién era. Se fueron a dormir. A medianoche, Bella notó que Flynn no estaba en la habitación, pero no le dio demasiada importancia y se volvió a dormir. A la mañana siguiente se despertó y vio una bestia sentada en la mesa de la cocina. ¡Ah! ¡Fuera de mi casa! Bella, no te asustes, soy yo, Flynn. Pues sí que has cambiado. Créeme, soy yo, por favor, no me hagas daño. ¿Tú crees que puedes engañarme así? Mira la cadena que me regalaste. ¿Pero qué te ha pasado? Bella, escucha, no tenemos mucho tiempo. ¿Te acuerdas de la rosa del jardín?
Sí, pero ¿qué pasa? Me estoy preocupando. ¿Para qué quieres la rosa? No hay tiempo. Si no me dices qué te ha pasado... Vale, está bien. Ayer me llamó una bruja. ¿Una bruja? Hace 2 días a mí también me llamó una bruja, pero pensé que era una broma. Pues ya ves que no. La bruja Esmeralda me ha hechizado y si no le llevo la rosa me dejará así para siempre. Tranquilo, buscaremos la rosa y tú dejarás de ser una bestia. Gracias, Bella, pero ten cuidado porque no sabemos qué intenciones tiene esa bruja malvada. No te preocupes. Empezaron a buscar la rosa y al cabo de un rato, Bella llamó a Flynn. ¡Flynn, ven al jardín rápido! ¡He encontrado la rosa! Intentaron comunicarse con la bruja, pero no lo consiguieron. Mirando la rosa, vieron que estaba escrita la dirección. Buscaron y buscaron, pero no encontraron la dirección. Entonces pensaron que la bruja solo quería la rosa para envenenar a todo el pueblo. Llegó la noche y ya era demasiado tarde. Flynn sería una bestia para siempre. Me da igual, ¿quieres casarte conmigo? Por supuesto. Bella aprendió que la apariencia no es lo que más importa en la vida. Naira Biristain, Nayara Naharro. Maram Ragani. Ane Andueza, Udane Amantegui. Ander Imaz.